Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches, sí. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al Diplomado de Anestesia y Analgesia Veterinaria con el módulo de ventilación mecánica y complicaciones anestésicas veterinarias y cómo tratarlas, que estará a cargo del doctor Henry. Asimismo, para el buen desempeño del doctor, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Henry. Le doy paso a su ponencia. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Entonces vamos a empezar. Por favor, si me da la posibilidad de... Sí, sí puedo. Puede compartir, doctor. Ya. Ahí está, ¿verdad? Sí, se visualiza. Ya, buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a ver un tema que es la ventilación mecánica y complicaciones anestésicas veterinarias y cómo tratarlas. Como tema número uno, vamos a ver la modalidad de ventilación mecánica, control de volumen, control de presión y soporte de presión positiva en veterinaria. Se dice que el empleo de la ventilación mecánica permite mejorar los síntomas y reducir las complicaciones de la insuficiencia respiratoria aguda. Los recientes avances en la tecnología de los microprocesadores han incrementado la sofisticación de los ventiladores mecánicos. Entonces se pueden clasificar según como lo clasificó un científico llamado Robert Chamburg, donde determinó a los ventiladores mecánicos de acuerdo a su modalidad de operación, subdividiéndolo en el ciclo en cuatro fases, las mismas que son fase de cambio de expiración a inspiración o gatillaje o Tiger, fase inspiratoria o limitación, también la fase de cambio de inspiración a expiración o ciclaje y la fase expiratoria a nivel basal. También se dice que la modalidad de la ventilación mecánica correspondiente a un método de soporte ventilatorio es no terapéutico, sino que es reemplazado para personas o para pacientes que de verdadmente lo requieran. Y estos ayudan a reemplazar la función ventilatoria del pulmón hasta una mejoría notable del animal. Aquí podemos ver que el tubo endotraqueal, los tubos de anestesia, de ventilación, van a ayudar a un punto de equilibrio o de fijación para así nosotros tener el índice con los alvéolos para ver también lo que sería la presión parcial de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, y eso debemos de tener en cuenta. Ahora aquí podemos ver un ejemplo donde denotamos el funcionamiento del ventilador. El ventilador va a hacer todo lo que hace los pulmones sin la ayuda del mismo. Entonces, es algo muy importante saber cómo funciona, a qué va dirigido y cuáles son sus pros y sus contras. Ahora también vamos a ver que existen objetivos fisiológicos para usar la ventilación mecánica, que sería el manejo o apoyo de intercambio gaseoso al pulmón. También podría ayudar o aumentar el volumen pulmonar. Otra en objetivos fisiológicos también sería el manejo o disminución del trabajo respiratorio. Ahora, en objetivos clínicos existen muchos y unos más complicados que otros.
Tenemos, por ejemplo, para revertir la hipoxemia, también para revertir la acidosis respiratoria. eh, También sirve mucho para el manejo del síndrome de distrés respiratorio, prevenir y revertir la telectasia. También ayuda a revertir la fatiga muscular y nos puede ayudar a incrementar en el uso de relajantes musculares y sedantes que en las antiguas clases ya hemos estado viendo y ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora, también existen modalidades ventilatorias tradicionales que se pueden dividir o clasificar de acuerdo a su forma o modo de entregar un flujo de gas a un paciente. Estas pueden ser respiraciones mandatorias, respiraciones asistidas y respiraciones espontáneas. Aquí en la ventilación espontánea cabe recalcar que es el movimiento de los músculos respiratorios donde genera presión negativa intratorácica y el aire entra a los pulmones. Entonces existe una mínima ayuda del paciente. Ahora también vamos a ver algo muy importante que es el volumen control. El volumen control proporciona un volumen de flujo determinado donde este volumen dependerá en gran medida de la condición mecánica del sistema respiratorio y el grado de participación del paciente que está sometido a ventilación, por lo cual se cree que el volumen control puede ser diverso y puede tener diversos patrones de flujo inspiratorio. Este puede ser flujo constante, descendente, ascendente, sinusoidal. También las modalidades controladas por volumen, la aplicación de técnicas kinésicas podrán aumentar o disminuir la presión de las vías aéreas según el tipo de maniobra utilizada y la calidad en la técnica aplicada que use el médico veterinario. Aquí aprendiendo ya nuevamente la fisiología del animal, lo que nosotros hacemos con la ventilación mecánica es también incrementar o contribuir con la anestesia inhalatoria que se la puede usar isoflorano, sevoflorano, alotano, incluso gases como el xenón. Y estos son de libre eliminación, fácil eliminación por vías pulmonares mismo y poco porcentaje a nivel hepático. Y esto sucede al momento de la ventilación, el oxígeno va a ir por las vías aéreas superficiales, llegar a la cavidad de los pulmones ir a los alvéolos. En los alvéolos vamos a tener un movimiento de aire y alvéolos donde consta de dos fases. Aquí se dan dos fases, la fase inspiratoria, que también viene acompañada con pausa inspiratoria, que dice que aquí es el plus aquí es lo que el mayor déficit de la ventilación o la respiración se da en la pausa inspiratoria y luego la fase expiratoria. La primera lleva moléculas de oxígeno hacia los alvéolos, hacia los pulmones, de los pulmones a todas las partes al corazón y del corazón bombeará a todas las partes del cuerpo y así llevan oxígeno y la hemoglobina trae CO2. Entonces, por eso es muy importante medir todos estos parámetros, como de nuevo les repito, fracción inspirada de oxígeno, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y todo va a ir de película. Ahora también tenemos la presión contral. La presión inspiratoria es fija es fijada por el médico veterinario y el volumen de gas será dependiente de las condiciones mecánicas del sistema respiratorio y la participación del paciente. Las modalidades manejadas por presión forman curvas de presión cuadradas relacionadas con el flujo inspiratorio desacelerante. Aquí tenemos un volumen de control y presión de control y tenemos lo que acabamos de decir este tipo de, de figuras. Acá arriba tenemos un ventilador mecánico, un más económico, uno que ustedes mismos, si es que son
también hábiles en esto de la nanotecnología pueden ejecutarlo y pueden hacer. Incluso hay ya las placas que son como sensores y todo, entonces ahí van a depender, de acuerdo a la respiración del paciente que requiere, van ustedes a programarlo. Ahora ya más adelante les voy a indicar a programar y todo eso. También tenemos modalidades ventilatorias más usadas. Tenemos la ventilación mandatoria controlada, CMV, ventilación asistida controlada, AC. También tenemos ventilación mandatoria intermitente sincronizada o SIMF y presión de soporte. En los ventiladores de presión positiva, los ventiladores mecánicos de presión positiva pueden ser clasificados según su fuente de energía que contribuye con las operaciones de estos equipos. Los ventiladores mecánicos se pueden clasificar en ventiladores neumáticos, en ventiladores electrónicos, en flujo de demanda, flujo continuo. Y ahora sí, vamos a tener algo más que les voy a catar aquí en lo que es esto de presiones y todo. Los volúmenes respiratorios se dan mediante el volumen de corriente tidal, es el volumen de gas que entra y sale de los pulmones en cada ciclo respiratorio. Entonces, aquí en volumen respiratorio, nosotros podemos programar 10 ml por kilogramo de peso en todas las especies. Mismo que si se multiplica con la frecuencia cardíaca, también tendremos el resultado de volumen por minuto requerido para el animal. Ahora, aparte del volumen corriente, no interviene en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque parte de esto ventila también los lugares no prefundidos, conocidos como espacios muertos fisiológicos. Estos espacios muertos fisiológicos pueden ser anatómicos, donde ya están las vías aéreas, la tráquea, los bronquios, etcétera, y también espacios muertos alveolares, que constan de alvéolos ventilados no perfundidos. Entonces, se debe de usar tubos endotraqueales de longitud adecuada y no se debe de añadir piezas innecesarias para no tratar de dar más espacios muertos y esto va a hacer que tengamos un déficit en la ventilación mecánica. Ahora, ¿cómo se produce la ventilación espontánea y la mecánica? En estos dos casos, el aire se moviliza de un sitio a otro por diferentes presiones y la presión que da es la misma, o sea, da y recibe de acuerdo a las respiraciones por minuto requeridas. En la ventilación espontánea, el movimiento de los músculos respiratorios genera presión negativa intratorácica y el aire entra por los pulmones, mientras que en la ventilación mecánica, la entrada del aire a los pulmones se da mediante una presión positiva por el movimiento de un pistón en esto en la ventilación mecánica. Estos dos casos, la expiración es positiva por relajación de los músculos respiratorios y la tendencia del pulmón a volver a su estado de reposo por medio de una fuerza elástica puede también ser afectado debido a una alta presión de oxígeno. Se puede causar algún tipo de patología que puede dañar total o parcialmente a al pulmón y eso es lo que no queremos. Ahora, ¿cómo se relaciona el volumen y la presión? Como acá ya les estábamos dando, ¿cómo se relaciona el volumen y la presión? Tenemos que en la ventilación mecánica es de suma importancia aplicar la presión positiva para introducir un volumen de gas en el pulmón. La relación del volumen introducido es dividido por la presión aplicada para introducirlo y esta nos va a dar como resultado una distensibilidad
que puede dar, o sea, el pulmón, hasta dónde puede dar sin ser dañado, puede ser así por vulgarmente decirle inflado, hasta no tener ningún tipo de problema. Esto se mide ml por kilogramo sobre centímetro de agua. Entonces, nosotros para denotar distensibilidad alta, hace falta poca presión para introducir un volumen dado de gas. En cambio, si es que existe distensibilidad baja, falta mucha presión para introducir el mismo volumen de oxígeno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, cómo controla el organismo la ventilación? Ahora vamos a ver que aquí juega un rol muy importante los niveles de presión arterial de CO2. Es el principal responsable del control fisiológico de la ventilación espontánea. Sus valores normales están entre 35 y 45 miligramos de mercurio. Cuando esto se incrementa, se debe también a un al aumento del volumen por minuto para eliminar el CO2 del mismo. Y cuando este valor disminuye, o hay una disminución de este volumen, también hay que reducir la eliminación de CO2 y volver a la normalidad con todo esto. ¿Y cuando usamos la ventilación mecánica? Es fundamental cuando el paciente por sí solo no puede ventilar correctamente. Entonces, en espontánea, por ejemplo, se puede usar empleo de bloqueantes neuromusculares. También se puede aplicar la ventilación mecánica en cirugía torácica o laparoscópica. También cuando existe insuficiencia ventilatoria grave, problemas neurológicos o pulmonares. También cuando existe apnea por fármacos anestésicos. Y en situaciones de aumento de la presión intracraneal debido a un incremento de los niveles de presión arterial de CO2, o también en animales branquicefálicos se debe sí o no también hacerles ventilación mecánica e intubarles en las cirugías, por ejemplo en razas de pequinés, en las Apson, Jitsun, Cavalier King, también en el Bulldog francés e inglés, en el Carlino y en el Boxer y en el Boston Terrier también, y en gatos branquicefálicos como el persa, Himalaya y los exóticos. Estos son pacientes que pueden incrementar el riesgo de una presión intracraneal y se nos puede complicar totalmente la situación y por eso es muy importante esto, ¿ya? Y eso sería lo que estaríamos acá. Ahora, ¿qué tipo de ventilación mecánica nosotros usamos en veterinaria? En veterinaria nosotros usamos la ventilación parcial de presión positiva intermitente. Esta modalidad es totalmente controlada sin esfuerzo del paciente. Toda la fase está controlada por el ventilador, entonces existe solo fallos acá en el momento de programar y entonces ahí debemos de saber mucho en cómo programar, qué hacer, activar bien las alarmas y para nosotros estar muy seguros. Y no cabe recalcar también que después se monitoriza y se hace electrocardiogramas, algunas otras monitorizaciones de rutina para estar seguros. Ahora, también, ¿cómo ajustamos la ventilación mecánica? Durante la ventilación mecánica ajustamos algunos parámetros para conseguir, para conseguir nuestro resultado. Por ejemplo, el volumen minuto adecuado, también minimizar repercusiones negativas y mantener CO2 expirado dentro de los límites normales o como se lo conoce científicamente en el nombre de la medicina, una normocapnia de presión parcial de CO2, que es, como ya les había indicado, de 35 a 45 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio. Entonces, esta relación es muy,
muy compleja y se debe de tener en cuenta mucho. Y existen varios modos de ventilación controlados, ya sea por volumen, por flujo, por presión, como aquí ya habíamos hablado. En- y ahora vamos al punto específico, cómo nosotros debemos programar un ventilador. Empecemos primero cómo programar un ventilador controlado por volumen. El primer parámetro que nosotros tenemos que ver es el volumen corriente. El volumen corriente va desde 10 ml por kilogramo de peso en todas las especies, aunque existe un rango de 6 a 15 ml por kilogramo de peso. El ventilador proporcionará dicho volumen al paciente con la presión necesaria. Entonces, esto va a dar una presión máxima alcanzada y esta dependerá del volumen de la corriente administrada para evitar presiones excesivamente elevadas y encontrar así un posible desencadenamiento patológico. Entonces, para ello, este tipo de ventilador tiene un parámetro de presión máxima. Este parámetro de presión máxima es la limitación de seguridad que evita que el ventilador supere la presión programada. Entonces, nosotros lo que hacemos es ajustar esta presión máxima y en pequeños animales es de 20 a 30 centímetros de agua y en animales grandes de 40 a 50 centímetros de agua. Ahora, también otro parámetro que tenemos que programar en el ventilador controlado por volumen es la frecuencia respiratoria. Esto se debe ajustar al valor fisiológico de cada especie. En el perro y en el gato aplicamos un rango de 6 a 25 respiraciones por minuto, donde, donde la mayor frecuencia es a animales pequeños y menor frecuencia a animales grandes. El volumen por minuto suministrado de esto dependerá del volumen de corriente deseado por la frecuencia respiratoria. Si se incrementa el CO2 inspirado, aumentamos el volumen por minuto para reducir y aumentando consigo la frecuencia respiratoria, aunque se puede también aumentar el volumen corriente. Ahí va a depender ya todo de cómo esté evolucionando el paciente. Ahora también otro parámetro que tenemos que tomar mucho en cuenta es la relación inspiración-expiración o IE. Esta se hace en una relación 1:2, es decir, que la fracción del tiempo total del ciclo de respiración dura en inspiración e inspiración. Entonces, para lo cual la frecuencia cardíaca, para una frecuencia cardíaca de 10 a 18 respiraciones por minuto, seleccionaremos una relación IE de 1:2, donde el paciente dedica el doble de tiempo a la expiración que a la inspiración. En casos que se aumente o se disminuya la frecuencia respiratoria, es conveniente cambiar la relación IE. ¿Cómo? Si la frecuencia respiratoria está disminuida, aumentamos el tiempo expiratorio IE, que podría ser relación 1:3 o 1:4, ya que el tiempo inspiratorio será innecesariamente largo para producir recuperaciones hemodinámicas. Ahora, si la frecuencia respiratoria está alta, existe un aumento de tiempo inspiratorio a una relación IE de 1 a 1:5 o de 1:1, ya que de otro modo sería demasiado corto y dificultoso el llenar la cavidad alveolar. Ahora también un quinto parámetro en evaluación es la pausa inspiratoria, donde fisiológicamente el intercambio gaseoso es más factible en la pausa inspiratoria. Es el periodo comprendido entre el fin de la inspiración y el inicio de la expiración, donde no hay flujo de aire y el gas inspirado
permanece dentro de los pulmones. Algunos ventiladores mecánicos controlados por volumen tienen la opción de programar una pausa inspiratoria. En este caso, una pausa inspiratoria, si es que ustedes tienen esta opción en sus máquinas, un caso de tiempo de pausa inspiratoria podría ser de 0,2 a 0,4 segundos de duración o fácilmente del 20 al 30% del tiempo inspiratorio. Eso ya depende de ustedes. Ahora, un sexto parámetro para programar es la programación de presión positiva al final de la expiración. Aquí se da un mantenimiento de cierta presión positiva en la vía aérea durante toda la fase expiratoria. Si no se programa, esto se programa el valor a la fase esta sería 0 centímetros de agua. Esto evita y reduce la formación de atelectasia durante la anestesia y en animales sanos se debe programar, por ejemplo, en perros se puede programar de 4 a 5 centímetros de agua, en gatos 2 centímetros de agua y en caballos o en equinos de 5 a 10 centímetros de agua. Esto sería en presión positiva al final de la expiración. Ahora, es así como nosotros programamos un sistema de ventilación mecánica controlada por volúmenes. Ahora, ¿cómo programo una ventilación por flujo? Aquí esto va a funcionar de igual manera que la ventilación anterior. Entonces, la ventilación mecánica, ustedes saben que permite o reemplaza la ventilación del pulmón, la fisiología natural, a una fisiología mecánica. Entonces, funcionan de igual manera que la ventilación mecánica. Estos son controlados por volumen, excepto que el volumen de corriente no se puede programar directamente y en su lugar se puede programar el flujo inspiratorio, que este se puede medir ml por segundo y de ahí se puede también programar la presión máxima, la frecuencia cardíaca, la relación inspiratoria, inspiración-expiración, también la pausa inspiratoria, la presión positiva al final de la expiración. Eso ustedes pueden hacerlo y programarlo igual que, el- que la ventilación por volumen. Ahora, ¿cómo vamos a programar un ventilador controlado por presión? El volumen corriente no se programa de forma directa, sino dependerá de la presión inspiratoria y distensibilidad del aparato respiratorio. Cuando mayor sea la presión inspirada seleccionada y la distensibilidad, mayor será el volumen de corriente administrado. Aquí lo que se hace primerito es la presión inspiratoria. La presión inspiratoria es idónea de 8 a 10 centímetros de agua en animales menores y en animales mayores de 15 centímetros de agua. Ahora también vamos a ver la presión positiva al final de la expiración, que es también conocida como PIP. Esta se puede dar o programar a 4 centímetros de agua. La presión inspiratoria será de 12 a 14 centímetros de agua y en equidos de 20 a 25 centímetros de agua, aunque literaturas también dicen de 30 a 35 centímetros de agua. Esto va a depender ya. Entonces, como el volumen corriente depende de otros parámetros, para monitorizar el volumen corriente se puede dar mediante espirometría para asegurar los parámetros idóneos en pacientes. Y ahora también se puede programar presión máxima, que ya les conté que era un software que nos avisa y nos limita a que se exceda el ventilador a proporcionar un fluido de gas innecesario para la anatomía del aparato respiratorio.
también la frecuencia cardíaca, la relación inspiración-expiración y también la presión positiva al final de la expiración se programan de igual forma que la ventilación por volumen de la primera que ya les hablé, salvo la pausa inspiratoria que no es programable en la ventilación controlada por presión. Ahora, después de que ya les había comentado cómo se programa todas estas ventilaciones, mm, vamos a ver que luego de que ya esté conectado el paciente a la ventilación mecánica, también se debe monitorizar al paciente, seguir cuidados y se puede usar también oximetría, capnografía, que en la anterior clase también interpretamos. Ahora nos quedamos acá. Situaciones clínicas que requieren ventilación mecánica en pacientes en veterinaria. Tenemos la hipoxemia grave, conocida como insuficiencia respiratoria hipoxémica. Este parámetro dependerá si el paciente se encuentra sobre el nivel del mar o a una altura de metros sobre el nivel del mar significativa. Aquí una lectura del oxímetro de pulso de 95% es igual a una presión parcial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, mientras que un 90% es igual a 60 milímetros de mercurio, lo que nos indicaría una hipoxemia severa. La ventilación mecánica es una opción para pacientes con hipoxemia severa que tienen que ustedes tener en cuenta mucho esto. Ahora también tenemos otro tipo de problema que es la hipoventilación. Se distingue por hipercapnia, que es la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 miligramos de mercurio. La hipoventilación se interpreta con una presión, presión parcial de CO2 mayor a 50 miligramos de mercurio, mientras que en la hipoventilación grave es una PCO2 mayor a 60 miligramos de mercurio. Ejemplo, insuficiencia respiratoria por hipercapnia, una hipoventilación grave que no puede resolverse fácilmente con el tratamiento de la enfermedad primaria, por ejemplo, antagonizado un sedante, puede ser de gran ayuda la inducción de ventilación con presión positiva intermitente, que esta nos va a ayudar a tratar la presión parcial de dióxido de carbono y nosotros poder evitar este tipo de problemas. Ahora también tenemos otro que es el trabajo respiratorio forzado. Esto puede ser para pacientes con enfermedades pulmonares graves, con hipoxemia o hipocapnia, donde la presión parcial de CO2 es menor a 35 milímetros de mercurio. La aparición de la presión parcial de CO2 normal o elevada en el paciente con dificultad respiratoria puede ser un signo catastrófico, dando fatiga de los músculos respiratorios y se puede aplicar del mismo modo a ventilación por presión positiva intermitente. También un choque circulatorio severo, como taquicardia o bradicardia, palidez de las membranas mucosas, taquipnea, pulsos débiles y extremidades frías. El choque circulatorio puede deberse a hipovolemia, cardiopatía y pérdida del tono vasomotor en animales con shock circulatorio grave que persiste a pesar de los esfuerzos iniciales. mm, de reanimación se puede inducir también a ventilación por presión positiva. El objetivo principal de la ventilación por presión positiva en estos pacientes es reducir el consumo de oxígeno. Acá podemos nosotros ver con este aparato
se mide la relajación muscular y poder ver cómo se va evolucionando. Ahora también vamos a ver una sincronización del ventilador con el paciente. Ya una vez que ya les expliqué todo lo anterior, ahora con esto vamos solo a concluir. Uno, la profundidad del plano anestésico hasta inhibir la actividad del centro respiratorio. Esta técnica implica riesgos de presión cardiovascular en pacientes críticos y con riesgo de anestesia. Ahora también la utilización de relajantes neuromusculares. Estos bloquean la placa motora de forma que se paralizan los músculos respiratorios y el ventilador asume totalmente el trabajo de respiración y el paciente no va a intervenir de ninguna forma, de ninguna manera y así. Ahora también tenemos el control por presión. El ventilador envía un flujo a una presión constante durante un tiempo. Ambos parámetros, presión, tiempo inspiratorio, son prefijados por el anestesiólogo, pero el volumen inspiratorio real es una variable que depende sobre todo de la complicación, de la compliancia pulmonar o de la capacidad. Así los pulmones con gran compliancia recibirán volúmenes más altos o viceversa. También tenemos el control por volumen. El equipo proporciona un volumen inspiratorio fijado previamente. La presión alveolar final y el tiempo necesario para expulsar el volumen inspiratorio completo depende también de de la compliancia pulmonar. Es la forma de iniciar la ventilación en la mayoría de los pacientes. Tiene ventajas como prevenir el barotrauma, pero también inconvenientes como de producir barotrauma en pulmones de baja compliancia o de baja capacidad. Ahora vamos a ver qué ustedes van a decir y qué podrá ser barotrauma. El barotrauma no es nada más y nada menos que la presencia de aire alveolar adicional en lugares donde no está presente en circunstancias normales, lo que va a recurrir como un daño al tejido pulmonar. También tenemos el control por tiempo, conocidas también como cicladas por tiempo. Este tipo de ventiladores se utilizan más en anestesia. El médico veterinario regula el tiempo inspiratorio y el flujo, lo que determina el volumen tidal. La presión es una variable no controlada directamente y es un sistema poco utilizado en la unidad de cuidados intensivos o conocida como UCI. Ahora también el control por volumen regulados por presión también existen, conocidos también como autoflow. Es el método más moderado para controlar el flujo y la presión. El ventilador permite controlar el volumen inspiratorio que es prefijado por el médico veterinario. La presión del trabajo es automáticamente calculada por el ventilador en las 2 a 3 inspiraciones. Ya el ventilador automáticamente sabe la cronología de actividad fisiológica del paciente, de modo que adapta el volumen tidal prefijado a la presión pico más baja posible para la compliancia dinámica del paciente, por lo que es la mejor forma para un volumen tidal correcto a baja presión. Ahora acá vamos a tener parámetros de programación, como ya les había comentado anteriormente, ahorita vamos a tener parámetros del ventilador que tenemos que programar. Tenemos la configuración inicial de un ventilador en un paciente con función pulmonar normal. Aquí tenemos una fracción inspiratoria de oxígeno al 100%, volumen tidal de 8 al 15 ml por kilogramo, frecuencia respiratoria de 10 a 20 programadas ya. Aquí tenemos el PIP, que es de 8 a 12 centímetros de agua. El tiempo inspiratorio es de 1 segundo y el tiempo inspiración-expiración es relación 1-2. ¿Por qué? Porque es sano prácticamente, entonces no requiere de jugar
de jugar con el cronograma de tiempo, inspiración, expiración. Ahora, aquí no se acuerden que esta es la presión positiva al final de la expiración, también sí les dije cuánto es los valores parciales y todo. Ahora vamos a comparar también cómo varían las programaciones de acuerdo a animales. Acá tenemos la configuración inicial del ventilador en un paciente con función pulmonar anormal, o sea, tiene alguna anormalidad patológica. Aquí tenemos la fracción inspirada de oxígeno al 100, igual acá arriba al 100. El volumen tidal de 6 a 8, acá arriba han puesto de 8 a 15 en el margen. Frecuencia respiratoria, tenemos que en el animal sano de 10 a 20, en cambio acá de 20 a 30. Aquí en la presión, en la presión positiva al fin de la expiración, tenemos de 4 a 8 centímetros de agua y el tiempo inspiratorio, un segundo, de igual forma acá en tiempo relación inspiración-expiración, 1, 2. Ahora, complicaciones potenciales de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica puede originar múltiples complicaciones. Las complicaciones agudas más importantes son problemas mecánicos, por ejemplo, fallos de la fuente de gases o del respirador, problemas con las tubuladuras, error en la programación del respirador y sus alarmas, problemas en las vías aéreas. También podemos presentar desconexión, extubación, malposición del tubo endotraqueal, fuga, lesiones en el ala de la nariz, obstrucción del tubo endotraqueal por acodadura o secreciones, intubación branquial selectiva, broncoespasmos, estidor postextubación. Entonces, estos problemas o complicaciones siempre van a haber, pero también existen complicaciones pulmonares como lesión inducida por la ventilación mecánica con volutrauma, con barotrauma y biotrauma. Aquí, por ejemplo, tenemos un pulmón con volutrauma, acá tenemos un pulmón con barotrauma y podemos ver que, por ejemplo, ya barotrauma ya sabemos, ¿verdad? Que es la presencia de aire alveolar adicional en lugares donde no está presente en circunstancias normales y esto puede causar un daño al tejido pulmonar. Sin embargo, volutrauma es la sobredistinción pulmonar por empleo de volumen alto en animales que no tienen bastante adaptabilidad o bastante em, capacidad pulmonar. Ustedes si le mandan bastante, le programan bastante, van a tener este tipo de problema. Y biotrauma, que es una respuesta inflamatoria grave de los pulmones en consecuencia del maltrato o del estiramiento celular, por así decirlo, mediante esta técnica. También tenemos alteraciones hemodinámicas y infecciones como traqueobronquitis, neumonía, otitis, sinusitis, problemas de adaptación del paciente y el respirador y trastornos nutricionales. Las secuelas crónicas más importantes de la ventilación mecánica son la estenosis subglótica, que es el estrechamiento total o parcial de las vías aéreas, y también lesiones pulmonares crónicas y las alteraciones psicológicas también en humanos que podría ser, y también, ¿por qué no en animales? Solo que no existen muchos científicos inclinados a estudiar la modalidad del pensamiento también de los animales, porque todos somos fundamentales y eso, existen científicos que sí, por esa rama, y les felicito. Bueno, aquí tenemos una imagen
que sacado mediante microscopía de rayo X 4D y tenemos un atelectrauma en lesión pulmonar por ventilación mecánica. Aquí podemos ver cómo, cómo deja totalmente, a veces es irreversible. Ahora vamos a ver tratamiento de emergencia y cuidado postoperatorio. Los pacientes que vayan a ser aplicados esta técnica tienen que colocarse un tubo endotraqueal y permanecer bajo efectos de anestesia general. Sin embargo, los animales con enfermedades graves de la placa neuromuscular o cráneoencefálicas pueden ser ventilados mecánicamente sin anestesia. También se dice que los animales que son inducidos por anestesia general son incapaces de toser y expectorar las secreciones respiratorias, lo que puede obstruir el tubo endotraqueal. Para esto se debe de succionar y limpiar las vías aéreas cada 4 horas, cambiar también el tubo endotraqueal cada 24 y el circuito respiratorio cada 48 horas para tener una asepsia. Ahora también se dice que la implementación de un humidificador en el circuito respiratorio contribuye a a la presencia de secreciones más espesas y resguarda el epitelio de las vías aéreas superficiales, o sea que es benéfico. Otro problema también yace en en la flora bacteriana de la cavidad bucal, pudiendo conllevar a una neumonía, por lo que se ejecutan lavados con solución antiséptica de clorixidina. También usar, muy recomendable usar goteros con lágrimas artificiales o lirios para evitar resequedad de la córnea y posteriormente úlceras corneales que afectan mucho también. Ahora, los pacientes deben estar en una superficie acolchonada para evitar úlceras, lesiones de nervios periféricos, a más de proporcionar soporte térmico. Tienen que estar de acuerdo al tiempo, tratando de dar soporte térmico para regular la homeostasis, la capacidad de regular la temperatura interna a veces del individuo tiende a fallar por diferentes circunstancias, entonces nosotros tenemos que darle soporte térmico. Para evitar edemas y congestión hipostática, se debe cambiar de posición al paciente cada 4 horas, revisar los catéteres para evitar flebitis e infecciones que se nos puede complicar también en peor. Ahora, en causa de mantener a un paciente por más de 48 horas en ventilación mecánica, es recomendable abordar una estricta terapia de líquidos e implementar una nutrición balanceada a través de una sonda nasogástrica y en casos, ya dependiendo del pronóstico, se puede dar alimentación parenteral. Ahora el líquido, la fluidoterapia en animales menores es 5 ml por kilogramo de peso hora, y en animales grandes puede variar desde 10 a 20 dependiendo. Ahora no existe una técnica de anestesia 100% recomendada en la actualidad, pero no se puede usar, pero se puede usar, perdón, anestesias vía endovenoso o intravenoso como hipnóticos conocidos como los propofol, barbitúricos, diazepam, opiáceos, relajantes musculares o bloqueantes neuromusculares. Esto puede depender del todo de la condición física, raza, edad del paciente y también de la ASA que se viene el paciente y se hace mediante el estudio clínico, mediante la anamnesis, mediante la recopilación objetiva de datos, tanto de laboratorio como exploratorio. Entonces, eso.
Ahora, los pacientes que intervienen a ventilación mecánica tienen que tener un constante monitoreo como un pulsímetro para medir el CO2 expirado. También se puede analizar la presión arterial, que en la clase anterior ya les di presión sistólica y diastólica de todas las especies, también temperatura corporal y la eficiencia respiratoria, que es la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Esta es la presión parcial de oxígeno, PaO2, y la FiO2 es la fijación inspirada de oxígeno. Y también el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que tiene la siguiente nomenclatura, mediante un análisis de gasometría, que anteriormente también ya vimos todo ese monitoreo. Ahora, también lo que tenemos aquí es la evaluación de la eficiencia respiratoria. Para analizar la eficiencia respiratoria, comúnmente se utiliza el gradiente alveolo arterial de oxígeno, P, A mayúscula menos A minúscula, cierra paréntesis por oxígeno, y la relación de presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Eso se debe de tener en cuenta para evaluar la eficiencia respiratoria. Ahora, las complicaciones durante la ventilación mecánica interviene en la fisiología normal de la ventilación, aumenta la presión intraórtica e intrapleural durante la inspiración. De estas presiones se originan algunas complicaciones de la ventilación mecánica, como son las alteraciones hemodinámicas, que ya habíamos mencionado también. Ahora puede depender de la patología del paciente, la duración de la ventilación mecánica y las características del modo ventilatorio, lesiones de la mucosa de la tráquea, el barotrauma pulmonar, neumotórax, también tenemos neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumonías mismas que ocurren en el 30% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 10 pacientes me van a tener una o algunas patologías que anteriormente les acabo de mencionar, y 30 de cada 100 personas van a tener, o animales, van a tener este tipo de problemas. Ahora, estamos hablando en mundo veterinario, entonces es eso. Ahora, también tenemos la disminución del retorno venoso, reducción del gasto cardíaco, a reacción del aumento de la presión intraórtica, perdón, intratorácica, y la compresión de la vena cava. Por otra parte, la distensión alveolar atrofia a los vasos pulmonares y de este modo se incrementa la resistencia vascular pulmonar y de la poscarga ventricular derecha también. Y se existe un deslizado en el séptimo interventricular y disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Esto hablando de cardiopatía. Ahora, la ventilación por presión positiva intermitente incrementa los niveles de la hormona antidiurética y minimiza la producción de factores natriuréticos, que favorece a la retención de líquidos. Por otra parte, se ha notado una disminución del flujo sanguíneo portal, lo cual puede disminuir la tasa metabólica de algunos fármacos. Aquí tenemos las lesiones a nivel pulmonar. Tenemos lesión pulmonar inducida por el ventilador, neumonía asociada al ventilador, neumotórax asincrónica del paciente ventilador, también oclusión del tubo endotraqueal, toxicidad por oxígeno, por la fracción inspirada de oxígeno que es mayor al 60%, necrosis de la tráquea debido
a la inflación del balón. Se, cabe recalcar que no tiene que ser mayor o superar a una fuerza de 50, de 25 miligramos de mercurio. Extrapulmonares también tenemos úlceras orales, úlceras cornales, úlceras por decúbito, atrofia muscular y edema periférico o daños de nervios periféricos. Y es por eso que se debe de tener mucho cuidado post, prequirúrgico, quirúrgico, postquirúrgico, se debe de tener mucho cuidado. Ahora, si es que viene un paciente en rutina en ASA número uno, y necesita ventilación mecánica para la cirugía debido a que sus partes anatómicas, como los animales branquicefálicos, lo necesitan por su presión intracraneal ya que tienen anatómicamente dada. Entonces va a irse pronto, pero existen problemas ya más severos como problemas neurológicos que requieren ya de asistencia de cuidados intensivos. Entonces ahí va a variar el cuidado y hay que ser muy minuciosos, hay que tener mucho en ese aspecto. Ahora, en conclusión, en la medicina veterinaria la ventilación mecánica es una herramienta menos utilizada en pacientes con compromisos respiratorios que no responden a tratamientos médicos convencionales. Esta técnica requiere de personal capacitado en cuidados intensivos. Dentro de la utilización de la ventilación mecánica, se debe de tener equipos de diagnóstico para analizar gases sanguíneos, también una monitorización general como un electrocardiograma, CO2 expirado, presión arterial, sistólica, diastólica, temperatura y un pulsioxímetro. Esto se lo debe hacer cada 5 minutos, cada 15 minutos, dependiendo de cómo ustedes vayan evaluando, pero yo lo que recomiendo es de 5 a 10 minutos se vayan estudiando. Ahora, un plus, ya para terminar, ustedes saben que la preparación del paciente siempre tiene que ser el uso de los venoclisis. Se puede aplicar a la vena periférica como la cefálica, safena o intraóseo en neonatos. También puede aplicarse en venas centrales como en la yugular con un catéter. Entonces, eso pueden ustedes aplicar directamente un catéter directo a la yugular y, y eso. Ahora, también, ya como les había explicado, cada especie tiene su técnica de intubación endotraqueal para la ventilación mecánica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no usamos, no elegimos un tubo endotraqueal idóneo, vamos a tener una fuga de presión y esta fuga de presión nos va a dar una falta de oxigenación al paciente que nos puede conllevar a problemas más drásticos y más secuenciales. Ahora, una vez que ya tienen todo esto, la triada de la anestesia general es la pérdida de conciencia, analgesia y relajación muscular. Luego de eso, ya cuando está todo listo, un plus de la ventilación mecánica, aunque esto no va en el tema, les quiero también recordar que la concentración alveolar mínima es la concentración mínima de un anestésico a una atmósfera que produce inmovilidad en el animal. Entonces, esta es una dosis eficiente y se usa por concentración alveolar mínima que se programa en la máquina de anestesia que trabaja conjuntamente con la ventilación mecánica. Acá tenemos que los más usados es el isoflorano y el sevoflorano. Pongamos un ejemplo, el sevoflorano es el más bueno de todos. ¿Por qué? Porque se elimina más rápido que el isoflorano y que los otros gases. Y también, y también es súper bueno porque no causa, no deja residuos del fármaco en los pacientes. Aquí, como podemos ver, la concentración alveolar mínima o el CAN para inducir la anestesia con sevoflurano en equinos es de 4 al 6%,
mientras que para mantener varía desde el 2,5 al 5%. Y acá también tenemos la concentración alveolar mínima en el gato, en el perro y en el humano. Y podemos ver que el isoflorano es el más usado en estas especies. Podemos ver que el humano necesita 1,15, los felinos 1,61 y los caninos 1,30% para así poder tener una anestesia total. Aquí en los equipos y materiales usados en la anestesia veterinaria, es bueno, eso ya les he dicho ya. Tenemos la cámara de inducción inhalatoria idónea para animales pequeños, aves y reptiles. También aquí tenemos la mascarilla que viene ya en diferentes tamaños, incluso viene ya en goma. Aquí tenemos el capnógrafo, tenemos la máquina de anestesia, tenemos los túbulos que conforman el circuito respiratorio. Aquí tenemos el balón reservorio. Aquí también tenemos otra máquina de anestesia más sofisticada, ya que tiene también muchas salidas. Ya también tenemos el tubo endotraqueal, el laringoscopio, que es muy necesario para poder intubar, aunque en cobayos, en conejos y en erizos existen tubos endotraqueales, por así decirlos, ya perfectamente para la anatomía de ellos. Ustedes, sin necesidad de localizar con el laringoscopio, pueden tratar de encajar esa pieza. Es como una pieza de Lego prácticamente. Ahora también tenemos un ambú que proporciona ventilación manual. Antes lo proporcionaban así, la ventilación, antes de la ventilación mecánica, proporcionaban ventilación manual. Aquí tenemos el balón reservorio que confirma si hay respiración usando parámetros de ventilación. Entonces ahí ya si es que usamos ventilación manual o ventilación mecánica, ya vemos tranquilamente si es que existe respiración. Aquí también tenemos válvula APL, que es la válvula de escape regulable o doble presión, que puede aliviar la presión también que existe en el circuito. También tenemos válvulas unidireccionales. Estas pueden ser para el flujo de gas o para cambiar o para que circule en dirección adecuada los fluidos también. Aquí lo que tenemos es el filtro. Este filtro se cambia, es hecho a principio activo de cal y cuando ya está muy usado, se lo ya empieza a estar medio morado, así medio morado, entonces es hora de cambiar. Y aquí tenemos tubos y mascarillas que es para todo el complemento anestésico y eso sería todo. Bueno, aquí tenemos una imagen de la época barroca, donde que inicia toda la ventilación mecánica. Aquí tenemos a Becilio, que con una caña, haciéndole como una, una incisión en la tráquea, una traqueotomía, con una caña le está dando ventilación mecánica a un perro. Y luego, esto pasó en el barroco. Ahora en Robert Luke, en 1635 empieza a hacer, usando la misma técnica también, empieza a darle vida a la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica en el mundo de la medicina oficialmente se da en 1952 cuando salen todos estos agentes anestésicos inhalatorios también. El alotano se originó o tuvo su auge también en 1952. La anestesia, los protocolos de anestesia también tuvieron un auge en 1952 en medicina veterinaria, aunque ya en medicina humana ya se estaban dando por ahí por el 1946. Entonces, eso, nada más. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, bien pueda.
Bueno, nadie tiene preguntas, ¿verdad?